Bien, hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Los saludo aquí desde la Universidad de la Frontera, ¿verdad? Y bueno, en este breve video sobre las bases conceptuales de la inclusión educativa, vamos a estar realizando una revisión sistemática de cuáles son estas bases conceptuales, ¿ya? Pero bien breve, quiero que lo entiendan. Esto es parte del material por el cual ustedes deben conocer la asignatura debido a que esta semana, como bien saben, no tuvimos clase. Y bueno, hemos estado hablando mucho de la diversidad, ¿verdad? De la interseccionalidad, donde las características propias de las personas se van entrecruzando, ¿verdad? Y van generando condiciones de desigualdad, de opresión hacia las personas, ¿verdad? Colocábamos ejemplos de personas, por ejemplo, de raza o de pueblos originarios, para ser más preciso, y que tenían, por ejemplo, alguna situación de discapacidad, bueno, sus eh, dificultades para lograr la equidad y la igualdad de oportunidades se ven mermadas porque existe esta interseccionalidad que le genera mayor opresión, falta de oportunidades y un sinfín de problemas en la vida práctica, ¿verdad? Porque recordemos que parte de lo que estamos analizando en estas clases tiene un sustento práctico. Y bueno, la discriminación. Todo lo contrario a lo que debemos considerar en esta asignatura es la discriminación, ¿verdad? Hay una discriminación que va a ser positiva, pero sigue siendo discriminación, y hay una discriminación que es negativa, pero el término en sí significa que es una acción que tiende a separar una cosa de otras, excluyéndola del resto, ¿ya? Entonces hay una exclusión de una característica, de una cosa, ¿verdad? Para separarla del resto. Sirve, sí, sirve. Cuando tú estás estudiando tienes que discriminar, ¿verdad? Distinguir, separar lo que es principal de lo que es secundario, ¿verdad? Ahí uno está haciendo una acción discriminatoria. Si tomo el colectivo o la micro A o tomo la B, ¿cuál me va a acercar más? Uno tiene que discriminar, ¿verdad? Dejar pasar una y continuar con la que a mí me, o la que yo considero que es mejor. Entonces, discriminar como concepto no es malo, lo usamos siempre, ¿verdad? A cada momento, en cada instante. Y lo importante que yo les quería comentar es que eh, esta discriminación, cuando no existe una justificación razonable, ya, es que estamos hablando de discriminación, ¿sí? Una discriminación arbitraria. ¿Mm? Estamos haciendo una diferencia, pero esa diferencia no tiene una justificación razonable. Y es lo principal cuando estamos hablando de esta discriminación. También cuando tratamos inferiormente o despreciamos a una persona por diversos motivos, también estamos hablando, si es que esa justificación no es razonable, ¿verdad? Estamos hablando de discriminación, ¿ya? Lo contrario a la inclusión, a la diversidad, esta postura de discriminar sin una justificación razonable. Podemos discriminar por muchas situaciones, ya por raza, por etnia, por situación socioeconómica, por ideología, por estado civil, por edad, ¿verdad? Hasta hace muy poco los colegios privados católicos discriminaban a estudiantes que provenían de relaciones, ¿verdad? Uniparent o que su familia estaba constituida por uniparentalidad, ¿ya? O porque los padres no estaban casados, o porque tenían una relación, ¿verdad?, extramarital, y ese estudiante no podía, ¿verdad?, ingresar a este colegio católico muchas veces, ¿verdad? Había una discriminación ahí. ¿Qué dice nuestra legislación chilena? Nuestra legislación chilena es muy clara. Dice que discriminación es toda distinción, exclusión,
restricción que carezca de alguna justificación razonable, ¿ya? Puede ser ejercida por el Estado o puede ser ejercida por particulares, ¿ya? Si a mí me discriminan injustificadamente o arbitrariamente desde el Estado, yo tengo una acción que se llama la acción antidiscriminación arbitraria, ¿verdad? Una acción legal propia de lo que dice nuestra legislación chilena y que me va a permitir que se restaure el derecho anterior y que se den la igualdad de oportunidades, ¿ya? Esto está nuevamente amparado en tratados internacionales que ha ratificado el país y también ha sido establecido en la Constitución Política de la República. Tiene que ver con los derechos humanos, propiamente tal, con el derecho a la igualdad, ¿verdad? Recordemos que uno de los principales artículos de nuestra Constitución actual dice que los chilenos nacen libres en igualdad y derechos. Cuando nos remitimos exclusivamente a educación, diremos que la Ley General de Educación, la LEGE, ¿verdad?, del año 2009, la Ley 20.370, marca principalmente esta igualdad, ¿verdad?, en el ámbito escolar, tendiendo a desaparecer conductas discriminatorias hacia la educación en general. ¿Ya? El decreto 170 también lo reafirma, ¿verdad?, del año de 2009. Y la ley 20.422 del año 2010, a propósito de que Chile ratifica la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, crea esta ley en el año 2010 que establece normas para la igualdad en el trato y la inclusión social de las personas con discapacidad, ¿ya? La actual ley de inclusión para las personas con discapacidad. La ley 20.609 del año 2012, más conocida popularmente como ley Zamudio, ¿ya? La gente se suele colocar mucho los nombres a las leyes para que se las aprendan las personas, y establece medidas contra la discriminación, contra todo tipo de discriminación y contra la discriminación arbitraria. Y aquí donde el Estado chileno por fin tiene una ley precisa contra la discriminación en general. Y contra la discriminación, ya sea de acceso, de permanencia, ¿verdad? Y de permanencia en un establecimiento educacional, está la ley de inclusión escolar, ¿verdad? O ley de inclusión, ¿verdad? La ley 20.845 del año 2015. Es bastante reciente, ya en comparación a las anteriores. Y hay una un poco más reciente que esta, que es la ley profesional o ley de desarrollo profesional docente, la ley 20.903 del año 2016. O sea, hay una legislación puntual y precisa en ámbito educativo para atender conductas discriminatorias y favorecer la diversidad y la inclusión dentro de los establecimientos y dentro de la educación en general, ¿verdad? Em, Particularmente, ¿qué pasa con esta ley de inclusión? ¿Ya? Em, Entrega condiciones básicas, un piso básico para que todos los estudiantes, ya sean niños, niñas o jóvenes, que estén en un establecimiento educativo que reciba subvención del Estado, puedan recibir de alguna forma educación de calidad, ¿ya? Y tengan un acceso justo al sistema educativo, ¿ya? ¿Qué se busca con todo esto? Con todo esto se busca particularmente que se genere igualdad, ¿ya? La educación tiene que promover la igualdad, pero cuando la igualdad no logra dar respuesta, ¿verdad? Y la sociedad no logra dar respuesta con políticas iguales para todos, tienen que aplicar o tenemos que aplicar el concepto de equidad. La igualdad se tiene que superar en algunos casos y se tiene que avanzar hacia la equidad en algunos casos para equiparar las mismas oportunidades de las personas, ya para que todos tengamos la misma oportunidad. ¿Cómo lo vemos reflejado en esto? Básicamente es porque tenemos una cerca que nos impide ver al otro lado, a algunos, no a todos, ¿verdad?
Si aplicáramos la igualdad, habría uno de estas tres personas, de estos tres, pueden ser niños, ¿verdad? Ese niño o esa persona no puede ver al otro lado de la cerca. Con la igualdad no puede ver al otro lado de la cerca, pero sí con la equidad, porque la equidad se va ajustando a las necesidades de la persona y eso nos permite ver al otro lado de la cerca. ¿Qué hay al otro lado de la cerca? Las mismas oportunidades, ¿verdad? Los mismos derechos, los mismos deberes, ¿sí? Pero antes de eso tenemos que aplicar la equidad para que se cumpla esa condición de poder optar a las mismas oportunidades y derechos para todos. Creo que esa imagen fue muy gráfica. Integración versus exclusión, de lo tradicional a lo nuevo. La integración como concepto educativo en la práctica surgió para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. O sea, cuando empezamos a pensar la integración como concepto, en un principio fue para asegurar que las personas con discapacidad pudieran participar de diversos contextos. El contexto laboral, ¿verdad? El contexto educativo, el contexto de la salud más ligado a la rehabilitación, ¿ya? Que avanzamos de un modelo, ¿verdad? De salud, eh, una visión de salud, ¿verdad? Asociada a la discapacidad. Después un modelo más de integración, donde las personas con discapacidad iban intentando ser integradas a distintos ámbitos de la sociedad. Eh, bueno, y ahí las personas con discapacidad crearon todo un movimiento que significó que hubieran cambios mundiales a propósito de esto, ¿sí? Pero cuando se habla de integración escolar se asociaba más al ámbito de la educación especial, ¿ya? Eh, que un establecimiento, que una escuela, que un liceo, que un colegio tenga programas de integración o programas de inclusión escolar no asegura, ¿verdad?, que sea un establecimiento inclusivo. Ya tiene que haber toda una configuración que vamos a ver más adelante para la generación de estas condiciones necesarias de educación inclusiva. Siempre la integración va a ir asociada al déficit, a lo que falta, ¿verdad? Si es una persona ciega, ¿qué le faltará? La visión. Entonces nos concentramos solamente en la visión, ¿ya? ¿Cómo hacer para que la visión, por ejemplo, no sea lo necesariamente importante o nos vamos a enfocar en la rehabilitación de esta persona, ¿verdad? Para que aprenda a vivir de la mejor forma posible. Pero se enfocaba más en el déficit. Cuando, cuando subyace la idea que estas dificultades se presentaban en los estudiantes para aprender, o, eh, se mencionaba que ocurren a causa de sus propias limitaciones, ¿ya? O sea, el inquieto es porque él es inquieto. Entonces no podemos hacer tanto porque él ya es inquieto, ¿verdad? Sin atender que hay un contexto, ¿verdad? Sin atender que ese estudiante viene con toda una carga, ¿verdad? De diversas situaciones y se presenta en el aula, en la sala de clase, eh, con este comportamiento, ¿sí? La integración busca, en el fondo, identificar el problema, ¿ya? E intenta prescribir un tratamiento adecuado, o sea, nuevamente se enfoca en el déficit, ¿sí? El inquieto hay que regularlo. ¿Qué hacemos? Pastillita, Ritalin. Hiperactividad tiene el estudiante, perdonen que hable de eh, diagnóstico, pero la solución, Ritalin. Entonces vamos recetando Ritalin, lo tenemos controlado, ¿sí? Y el estudiante duerme, está así, está poco atento en clase. Pasamos de un extremo al otro. ¿Por qué? Porque se está concentrando en el déficit, ¿verdad? El concepto de etiqueta. Y aquí parte cuando a los niños se les etiquetaba mucho, ya el hiperactivo,
el con déficit atencional, el Asperger, el síndrome de Down, y se le colocaban un montón de etiquetas a los estudiantes como que si esa etiqueta definiera lo que realmente son como estudiantes. Y no se le daba la importancia al entorno, ¿verdad? Que tenía ese estudiante, a las potencialidades que tienen los estudiantes, que son muchas, y al aprendizaje de las personas. En la integración educativa había un proceso de asimilación. La escuela asimilaba a este estudiante, ¿verdad? Como que le decía, ya te permitimos ingresar porque nosotros te aceptamos, ¿verdad? Y te vamos a dejar entrar, pero te vamos a categorizar o te vamos a etiquetar, ¿ya? Por tu déficit. Entonces, tu estudiante inquieto, te vamos a poner un nombre de no inquieto, porque inquieto suena mal, y te vamos a llamar déficit atencional con hiperactividad. Entonces, venga para acá. Y bueno, como sospechábamos, esto no estaba bien en ese contexto de esa época, quizá representaba un avance, pero al día de hoy también la inclusión había que avanzar hacia otro paradigma, hacia otra forma de llevar la educación, y ahí es cuando se genera esta inclusión educativa, ¿ya? Que no es más que nada que un proceso, ya la inclusión es un proceso, es un camino de identificar y de responder a la diversidad de todos los estudiantes, ¿sí? En el contexto y en el objetivo de lograr aprendizaje, ¿ya? ¿Para qué? Para reducir la exclusión, reducir la discriminación. Obviamente tiene que considerar cambios en los contenidos, cambios en los enfoques curriculares, en la estructura, en la estrategia, ¿verdad? Y tenemos que adoptar una visión común, ¿ya? Para lograr así, al fin y al cabo, una educación regular para todos y para todas. Con la Ley de Inclusión Escolar del año 2015, la Ley 20.845, eh, se favorece una distribución más heterogénea, ¿ya? Ya no son los que se levantaban temprano, las mamás, los papás, los apoderados se levantaban temprano para que su hijo asegurar matrícula en ese colegio de excelencia, ¿verdad? Sino que permitió que hubiera una distribución más heterogénea, más diversa en los establecimientos educacionales. Ambos principios de integración e, e inclusión se establecen en este sistema, ¿ya? Lo importante es que este sistema intenta eliminar la discriminación arbitraria, ¿ya? Porque la discriminación arbitraria impide el aprendizaje y la participación de todos los y las estudiantes, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque la escuela, los liceos, los establecimientos educacionales son un lugar de encuentro, donde todos nos encontramos. Y existen distintas condiciones socioeconómicas, ¿verdad? Distintas condiciones culturales, distintas etnias, distintos géneros, distintas nacionalidades y distintas visiones religiosas. Entonces, la verdadera inclusión se da compartiendo entre todos, generando la diversidad. Entonces, cuando hablamos de inclusión educativa, hay que transformar la escuela. Hay que transformar porque la inclusión es un camino. Y los caminos de pronto pueden ser de distinto tipo, ¿verdad? Algunos con curva, otros más rectos, unos en subida, otros bajados. Pero cuando yo estoy armando un camino tengo que transformar ese lugar para avanzar.
Entonces, la inclusión es el camino para una sociedad diversa. Es el verdadero camino para una sociedad diversa, dejando de lado la mera adaptación y avanzar hacia un espacio de justicia social, donde los grupos que históricamente fueron vulnerados, ya la disidencia sexual, ¿verdad? La diversidad eh, cultural, la diversidad, ¿verdad? Considerando también a las personas en situación de discapacidad, todos los grupos que nosotros de alguna manera hemos hablado y que son grupos históricamente vulnerados, por equidad tengan las mismas oportunidades. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Se hace en base a orientaciones, ¿ya? A orientaciones, eh, y son orientaciones que nos da el Ministerio de Educación para generar establecimientos educativos inclusivos, ¿ya? ¿Cuáles son estos principios orientadores? Bueno, tenemos en primera condición la presencia, ¿ya? Tienen que haber estudiantes que sean diversos. Y bueno, eso cae de cajón, ¿verdad? Que nuestra gama de estudiantes, cuando a usted le toque ejercer su profesión, se va a topar con que tiene una gama diversa de estudiantes. Y esa es una condición básica para hacer posible la inclusión, ¿ya? Porque si no dejan entrar, ¿verdad?, estudiantes con su diversidad, con su heterogeneidad, ¿verdad? El encuentro no se va a producir entre los distintos estudiantes, ¿sí? Y no solo tiene que producirse un encuentro, sino que también se tiene que valorar esa diversidad, ¿ya? Tiene que haber una colaboración entre los estudiantes y entre los diversos grupos que conforman eh, una institución educativa inclusiva. Tiene que haber un reconocimiento obvio. La normalidad no tiene cabida, ¿sí? Aquí somos todos diversos, nadie es normal. Yo recuerdo que precisamente hoy día, mientras estoy grabando este video, uno de mis estudiantes me dice, profe, pero lo normal es eso. Y yo le digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que eso es lo normal? ¿Quién define lo que es normal? Bueno, entonces esta noción de normalidad en esta sociedad diversa es la que no tiene cabida. Eh, Problematizar la forma en la cual se construye el conocimiento, ¿verdad? Eh, ¿Por qué estamos aprendiendo? Todos tenemos eh, distintas capacidades, ¿sí? No capacidades distintas, que es otra cosa que está mal empleada. Pero todos tenemos una gama diversa de capacidades y de potencialidades que podemos reconocer. Porque cuando generamos estereotipos y etiquetas, estamos reduciendo a la persona a eso. Y nos limitamos a eso puntual y no somos capaces de ver en esta inmensa diversidad de personas y de estudiantes que tenemos todas las potencialidades que pueden haber. Generar espacios de reflexión y análisis crítico para la comunidad educativa. No solo para los profesores tenemos que reflexionar siempre de nuestra labor, sino que también eh, se puede hacer con nuestros estudiantes. Yo recuerdo que hoy día precisamente hice una actividad reflexiva en la cual no les niego, mis estudiantes terminaron llorando, yo también me emocioné mucho y es parte del reconocimiento de que todas nuestros estudiantes son distintos, sienten y piensan y son ricos esos espacios de reflexión. Generar perfil de ese estudiante y de los estudiantes y de las estudiantes y de todos los estudiantes, ¿verdad? Es necesario, ¿sí? Reconocer que son todos distintos, porque cuando hablamos de inclusión hay que construir una propuesta educativa que esté en función de la realidad de cada uno de nuestros estudiantes y esto tiene que ver con que el conocimiento sea pertinente. ¿Y por qué tiene que ser pertinente? Porque todos nuestros estudiantes son distintos y ahí es donde tenemos que diversificar y flexibilizar las prácticas pedagógicas. Nuestro quehacer como profesores tiene que estar en constante tensión, ¿sí? Yo siempre digo, no lo estoy haciendo bien, lo quiero hacer mejor. ¿Cómo lo puedo hacer mejor como profesor? Quizá tengo que buscar otra estrategia.
quizás tengo que hacerlos pensar, quizás tengo que hacerlos reflexionar, quizás tengo que, no sé, mil cosas que se me pueden ocurrir y que en el fondo estamos construidos para desafiar a nuestros estudiantes, que el proceso de aprendizaje sea un desafío implica que para el profesor también exista el desafío de diversificar y flexibilizar esas prácticas pedagógicas que venían de antes y que están muy sujetas y estructuradas. Tenemos que tener una reflexión constante, ¿ya? Una reflexión constante como profesores y creo que la vamos construyendo día a día. Los ejes estratégicos, ¿verdad? Y el proceso para planificar acciones de apoyo hacia la inclusión. Ya existen instrumentos normativos de gestión que vamos a ir revisando a lo largo de estas clases. El conocimiento de los estudiantes, siempre, profesores y profesoras, el conocimiento de los estudiantes tiene que ser lo esencial y de su trayectoria educativa. Tienen que existir gestión y práctica en el establecimiento que tiendan hacia la inclusión, donde las comunidades educativas definen sus propósitos y la identidad de esta comunidad educativa, ¿sí? Se establecen y constituyen un conocimiento integral y pertinente sobre los estudiantes y el establecimiento toma decisiones en función de los estudiantes. Todo esto se realiza para que nuestros estudiantes se sientan realmente importantes dentro de la comunidad educativa. Cuando tú te sientes importante en una comunidad educativa es porque realmente consideras que lo puedes lograr. El estudiante si se siente importante, se siente escuchado, acogido, interesado, ¿verdad? Va a lograr aprendizajes, ¿sí? Porque se va a involucrar más y se va a empoderar más con lo que realmente nos importa, que es el aprendizaje de todos y todas. Haciendo una recapitulación de esto, tengo que mencionar que la inclusión y la exclusión son conceptos que son opuestos. ¿Ya? La exclusión, ¿verdad? Era en este estado anterior, muy anterior, en el que las personas, por ejemplo, que representaban la diversidad quedaban fuera del grupo mayoritario. Con la segregación, las personas diversas quedaban en su grupo y las que eran o representaban este concepto de, vamos a denominarlo bien entre comillas, normalidad, ¿verdad? Eran el grupo mayoritario. Con la integración, claro, les decíamos a las personas que representaban la diversidad, ¿verdad? Que podían entrar, ¿verdad? Pero no iban a compartir con el resto de las personas estándar, que es el concepto que se suele usar. Y con la, y con la inclusión ya compartimos todos con todos, en las mismas oportunidades, los mismos derechos, y ahí es cuando se hace carne muchas veces el concepto, o se hace práctico el concepto de equidad, ¿vale? Bien, ¿cuál es el rol del profesor en la inclusión educativa? Primero tenemos que ser justos, empáticos, amables y cooperadores, creativos, dinámicos, emprendedores, propositivos, motivados y atentos, afectivos, sin confundir con un rol sobreprotector y hacer con su trabajo con felicidad. ¿Qué mejor que hacer las cosas con gusto? ¿Ya? ¿Sí? Cuando usted hace las cosas con gusto, con agrado, con felicidad, tenga por seguro que todas las otras características anteriores van a salir por sí solas. Es importante ser sensible ante la realidad de cada estudiante. Muy importante, ¿verdad? Tenemos que conocer por qué nuestro estudiante o cómo es nuestro estudiante y por qué nuestro estudiante actúa así o aprende así. Y siempre tener una expectativa muy alta y aunque el estudiante no crea en sí, usted hágalo creer en él. Enfrentarse a las necesidades educativas especiales y de sus estudiantes le obliga a mantener a usted como futuro profesor una preparación continua, ¿ya? Siempre hay que disponer de herramientas técnicas,
de recursos para implementar estrategias pedagógicas y adecuadas con una visión inclusiva, ¿ya? Podemos tener grupos de apoyo, evaluaciones y un sinfín de materiales que nos van a apoyar en el trabajo diario. Es importante que involucremos a la familia en el proceso educativo, ¿sí? Porque eso va a beneficiar netamente al estudiante. Hay que fomentar un clima de confianza, de seguridad y calidad en el aula. Uno de los pilares de la educación es el ambiente propicio para el aprendizaje. Profesores y profesoras. Este pilar de la educación es muy importante porque si no el aprendizaje no funciona en un clima, en un aula desordenada, en un aula donde hay inseguridades, donde no hay confianza y donde no hay calidez, lamentablemente el aprendizaje no va a funcionar. ¿Ya? Nuevamente hay que buscar información actualizada. Y bueno, estimados estudiantes de este módulo, les mando un cariñoso saludo, ¿verdad? Espero bueno, que este video les sirva como approach a lo que les viene como contenido. Y bueno, nos podemos ver la otra semana. No se olvide trabajar en campo virtual. Y luego de media hora de hablar, los dejo. Pensé que iba a ser más breve, pero me salió muy largo. De todas formas, les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.